En los últimos meses he recibido una gran cantidad de emails y mensajes solicitando nuestra ayuda para conseguir trabajo en Canadá. Si bien siempre hemos sido muy claros que Cygnus Canadian Immigration no es una promotora o agencia de colocación de empleos en Canadá, aparentemente la gente no puede desligar este tipo de servicios al de una consultoría en inmigración. Por tal motivo, en este video me enfocaré a describir las actividades principales de una consultoría en inmigración y la diferencia entre esta y una agencia de colocación de empleo. Entender las facultades y alcances de cada una nos permitirá tener una expectativa realista de lo que ambos giros ofrecen para así evitar decepciones y fraudes. Mi nombre es José González, consultor en inmigración, y estamos inmigrando a Canadá. Para trabajar legalmente en Canadá, necesitas principalmente dos cosas: una oferta de trabajo en Canadá y un permiso de trabajo. La oferta de trabajo la tiene que emitir un empleador canadiense que se encuentre en una situación fiscal y financiera estable. Es decir, la empresa debe ser capaz de poder pagar el salario del empleado y en la mayoría de los casos hacerse responsable de los gastos de transportación y vivienda del empleado que viene desde el extranjero. Tener una oferta laboral en Canadá no es suficiente para poder entrar al país y comenzar a trabajar de forma legal. Adicionalmente a la oferta de empleo, es necesario obtener un permiso de trabajo. Este permiso lo emite el gobierno de Canadá, por el cual te autoriza a entrar al país y trabajar en la empresa que te ofrece el empleo. Por lo tanto, primero tienes que tener una oferta de empleo para después buscar el permiso de trabajo. Es importante comprender esto, ya que mucha gente cree que primero hay que conseguir el permiso para después llegar a Canadá y buscar trabajo. No funciona así. Obviamente, aparte de estos dos elementos, el trabajador extranjero tiene que cumplir con otros requisitos que evaluará el agente de inmigración. ¿Cómo puedes saber cuáles son todos los requisitos que necesitas para obtener un permiso de trabajo y venir a Canadá? La respuesta la tiene tu consultor en inmigración. La asesoría migratoria. Esta es la primera diferencia entre una consultoría en inmigración y una agencia de empleo. Solo la consultoría en inmigración tiene los conocimientos y la experiencia adecuada para asesorarte en el proceso para obtener tu permiso de trabajo. Entre las actividades de asesoría están el análisis del perfil de candidato, el análisis de la elegibilidad de este a los programas de inmigración y el análisis de su inadmisibilidad. Cada cabeza es un mundo y por lo tanto, cada caso debe tratarse de manera única y personalizada. El análisis de perfil es el primer paso dentro de la asesoría migratoria. Regularmente este paso se realiza mediante una consulta en vivo. En Cygnus Canadian Immigration le llamamos cita de consulta inicial. Lo que se pretende hacer con el análisis es saber si la persona puede o no obtener un permiso o visa. Vale mucho la pena pagar por una consulta inicial. En caso de que la persona no cuente con los requisitos necesarios para su permiso, el consultor en inmigración le informará cómo puede lograr obtener los requisitos faltantes y así llegar a la meta. El resultado del análisis de perfil le dará una visión realista al aspirante, para así poder tomar una decisión informada. En ocasiones, la decisión será no seguir con el proceso de inmigración y con eso, el aspirante podrá ahorrarse mucho dinero, tiempo y desgaste emocional. Otra cosa que solo los consultores en inmigración conocen son los distintos programas migratorios y su elegibilidad. La elegibilidad tiene que ver con tu perfil como trabajador o estudiante. Esto nos permite saber cuál es la forma más conveniente para obtener los permisos y visas de nuestros clientes. Muchos de mis clientes antes de contactarme han intentado hacer las aplicaciones ellos mismos, ya sea porque desconfían de los consultores o porque quieren ahorrarse el pago de los servicios. Tristemente, el desconocimiento sobre los programas y sus exigencias hacen que el error más mínimo tenga como consecuencia el rechazo de las aplicaciones y en algunos casos, el veto para aplicar de nuevo. Algunos de mis clientes llegan conmigo cuando ya es demasiado tarde y pierden valiosas oportunidades de trabajo o estudio. Algunos otros fallan porque aplican al programa equivocado o de forma equivocada.
Actuar con anticipación y con certeza respecto al proceso que nos corresponde es fundamental. No solo basta con saber qué programa me corresponde y lo que se necesita para aplicar. También tenemos que saber si podemos ingresar a Canadá. La admisibilidad tiene que ver con tu perfil como ciudadano. Por ejemplo, ¿has sido deportado de Estados Unidos y quieres saber si puedes ingresar a Canadá? ¿Puede la salud de uno de tus familiares afectar tu aplicación para un permiso de trabajo? ¿Puede acompañarte tu familia mientras estudias en Canadá? ¿Puedes entrar a Canadá después de haber estado en la cárcel? Este tipo de preguntas y más te las responde el consultor en inmigración, regularmente durante la cita de consulta inicial. La representación migratoria. La representación legal ante las autoridades canadienses es una actividad distintiva de los consultores en inmigración. Los abogados y notarios también pueden representar clientes en cuestiones migratorias, pero sus tarifas suelen ser mucho más altas que las de un consultor en inmigración. Para ejercer legalmente como consultor en inmigración, se debe de contar con el aval del Consejo Regulatorio de Consejeros Canadienses en Inmigración. Para saber más sobre cómo reconocer a un consultor en inmigración auténtico, te invito a que veas un video que te dejo al final. Por lo tanto, una agencia de colocación de empleo no puede legalmente ni asesorarte ni representarte. Si lo hacen, están faltando gravemente a la ley. Si una agencia de empleo te ofrece consejos sobre cómo aplicar tu visa de trabajo, esta debe ser considerada como una alerta de fraude. La representación migratoria se hace aún más evidente en los casos de refugio, donde solo un consultor en inmigración reconocido por el ICCRC o un abogado pueden acompañarte durante las audiencias y brindar consejo. Pero la actividad más común en este sentido es aplicar a tu visa o permiso en tu nombre. Búsqueda y trámite de inscripción frente a instituciones educativas. Esta actividad no es exclusiva de las consultorías en inmigración. Por lo general, quienes ofrecen estos servicios son las famosas agencias de asesoría educativa para estudiantes internacionales. La labor de estas agencias es ayudarte a buscar una escuela en el extranjero. Ellas se encargan de tu inscripción y de cualquier comunicación entre tú y la escuela. Pero estar inscrito en una escuela en Canadá no es suficiente para que puedas vivir en Canadá legalmente mientras estudias. Para eso, necesitas un permiso de estudio. Regularmente, estas agencias de asesoría educativa contratan o refieren al cliente con un consultor en inmigración para que éste se encargue de procesar el permiso de estudio. Por lo tanto, para estudiar en Canadá, se necesitan, entre otras cosas, ser aceptado por una escuela, college o universidad en Canadá y un permiso de estudios o visa de turista, dependiendo de la longitud de los estudios. Solo un consultor en inmigración puede realizar el trámite del permiso de estudios a tu nombre. El permiso de estudios es necesario cuando los estudios son mayores a 6 meses. De lo contrario, una visa de turista sería suficiente. Como ya te mencioné, las agencias de asesoría educativa pueden ayudarte a encontrar un programa académico o una escuela en Canadá. Sin embargo, los consultores en inmigración también pueden tener acuerdos con instituciones educativas directa o indirectamente para referenciar clientes. En otras palabras, un consultor en inmigración puede asesorarte en materia académica y migratoria, mientras que una agencia de asesoría educativa solo puede asesorarte en materia académica. La gran ventaja que ofrecen los consultores en inmigración sobre las agencias de asesoría educativa es que los consultores sabemos identificar los programas académicos que se ajustan a tu perfil profesional y aquellos que pueden servirte también para buscar la residencia permanente canadiense en un futuro. En Cygnus Canadian Immigration te ofrecemos la asesoría educativa internacional sin costo alguno para el estudiante. Después de haber tomado la consulta inicial, nosotros te ayudamos a buscar y a inscribirte en una escuela, college o universidad sin costo alguno. Agencias de colocación de empleo o recursos humanos. Las agencias de colocación de empleo o de recursos humanos son aquellas que buscan empleados en el extranjero y los conectan con empresas canadienses.
Estas agencias contratan a un consultor en inmigración para realizar trámites necesarios para que los empleados extranjeros puedan llegar a trabajar en Canadá de manera legal. Algo muy importante a destacar es que las agencias de colocación de empleo trabajan para las empresas canadienses y no necesariamente para los trabajadores extranjeros. Es decir, son las empresas canadienses las que pagan una comisión a dichas agencias para que les consigan trabajadores en el extranjero. Por lo tanto, las agencias de colocación de empleo o de recursos humanos no cobran a los trabajadores extranjeros por conseguirles empleo en Canadá. Si una agencia o persona te pretende cobrar para conseguirte trabajo en el extranjero, entonces alerta, muy seguramente se trata de un fraude. Algunas agencias de colocación de empleo pueden cobrarte por darte una consulta, una asesoría para mejorar tu CV o tus entrevistas, o por el derecho de poner tu nombre en sus bases de datos. Ninguna te debe cobrar por conseguirte y mucho menos garantizarte un empleo. Cuidado. Cygnus Canadian Immigration no es una agencia de colocación de empleo. Somos una consultoría en inmigración. Por lo tanto, nosotros no te conseguimos empleo ni te conectamos con empresas canadienses. Lo que hacemos es tramitar tu permiso ante el gobierno de Canadá para que puedas trabajar legalmente. En conclusión, una consultoría como Cygnus Canadian Immigration te cobra por la consulta inicial, por gestionar tus permisos o visas ante el gobierno de Canadá y por representarte ante las agencias y tribunales administrativos en materia de inmigración. Una agencia de asesoría educativa como también lo es Cygnus Canadian Immigration otorga sus servicios de búsqueda de escuelas en Canadá y gestión de inscripción de forma gratuita. Entre tanto que una agencia de colocación de empleo o de recursos humanos no cobra al trabajador, cobra a la empresa canadiense. Tener que pagar por una oferta de empleo en Canadá es señal de alerta por fraude. Por lo tanto, se recomienda fuertemente que el trabajador extranjero busque directamente un empleo con una empresa canadiense o se apoye en los consulados locales para estar al tanto de las oportunidades de empleo en Canadá. Cygnus Canadian Immigration es una consultoría de inmigración reconocida por el Consejo Regulatorio de Consultores en Inmigración de Canadá y el Ministerio de Inmigración del Gobierno de Canadá. Así que si lo que estás buscando es inmigrar a Canadá, nosotros te podemos ayudar. O tal vez estás buscando estudiar en Canadá. Tenemos convenio con más de 1,200 instituciones educativas en el país. Nosotros te podemos ayudar a inscribirte en el programa que más te convenga y se ajuste a tus necesidades. Para saber más sobre lo que podemos hacer por ti, evaluaciones gratuitas y citas de consulta, visita nuestra página www.visaprocess.ca. Hasta la próxima.